Estoy maravillado de lo que mi Dios hizo. Aquí formó un pantano, allá un paraíso. La rosa de Sarón florece en los pantanos. Hermosas mariposas formó de los gusanos, del odio entre las razas. Nos transformó en hermanos. Estoy maravillado, Señor, de tus grandezas. Me has dado la alegría en medio de mis tristezas, en medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil, me has hecho un vencedor y te voy a servir en el valle de los pantanos. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Bendiciones del Todopoderoso Dios a todos nuestros hermanos y amigos. Como siempre, es nuestro deseo, es nuestro anhelo que las enseñanzas basadas en la palabra de Dios sean de bendición para su vida. Les suplico que escuchen la siguiente lectura. Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Únanse por favor conmigo en una oración. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, reciba de nosotros la honra y la gloria y las alabanzas que siempre debemos tener para usted. Gracias le damos porque una vez más estamos frente a un hermoso auditorio, Señor, quien estará escuchando su palabra. Le ruego, le suplico para ellos sus bendiciones y para mi persona la inspiración, oh Espíritu Santo. Amén. Serpientes venenosas y sanidad divina. El pecado es un veneno que mata al ser humano, pero el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y médico divino y nos sana. Al escudriñar, al estudiar la palabra de Dios, encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1, el nombre del primer reptil. Me refiero a la serpiente. Ya Adán, con anterioridad, había puesto nombre a cada uno de los animales. Lo dice Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. Y Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Así es
Ese es su nombre. La serpiente fue astuta más que todos los animales del campo y fue un instrumento utilizado por Satanás. ¿Para qué? Para engañar a Eva y a Adán. Por haber engañado y convencido a Eva, Dios la maldijo. Y la maldición fue cuando le dijo: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad o de la sincera fidelidad a Cristo. Lo cierto sobre las serpientes es que la Biblia la menciona no menos de 40 veces. Serpiente o víbora, que son venenosas, y culebras, que no lo son. Este reptil desempeña un gran papel en la mentalidad y en las narraciones de muchos pueblos, como animal que acarrea desdicha o que da la vida. Las serpientes y los malos espíritus están íntimamente relacionados con los israelitas, los babilonios y árabes. La Biblia menciona al Leviatán, la gigante serpiente del mar con 7 cabezas, que es mencionado por Job, los Salmos. En Isaías 27:1 le llama serpiente tortuosa. Esta palabra quiere decir astuta. Es en Israel y Fenicia, según ellos, un enemigo de Dios que acarrea desgracias. La serpiente también era animal sagrado y símbolo de muchos dioses en Egipto, en Babilonia, en Canaán y en Grecia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la menciona de esta manera: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el libro, el segundo libro del Pentateuco, Éxodo, capítulo 7, del versículo 8 al versículo 13, nos narra que Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Los sabios y hechiceros de Faraón hicieron lo mismo, pero nos dice que la vara de Aarón devoró
la vara de ellos. El libro de los Proverbios también nos cita en el capítulo 23 y versículo 31 y versículo 32. Nos dice los efectos del vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Y el versículo 32 dice, mas al fin, como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Juan el Bautista llamó a los fariseos y saduceos en Mateo capítulo 3, versículo 7, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Está en Mateo 10, 16. El Señor le dijo a sus discípulos sobre las persecuciones venideras: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. En San Mateo 23 menciona que el Señor le dijo a los escribas y fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay una historia en el libro de los Hechos, nos dice que Pablo, recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, le prendió su mano. Los que le rodeaban, habitantes de la isla, creyeron que era un homicida, pero le vieron sacudir la víbora en el fuego y ningún daño padeció. Todos esperaban que se le hinchase la mano y muriera. Y como ningún daño padeció, creyeron que era un Dios. En San Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor mencionó el suceso que nos narra Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Son solo 6 versículos que cubren la historia. El capítulo 20 del mismo libro de Números nos describe en el primer versículo la muerte de María, y más adelante, en el mismo capítulo, la muerte de Aarón. Aarón murió en la cumbre de Hor, siendo testigos Moisés, su hermano, y su hijo de Aarón, Eleazar. Por cierto, los israelitas hicieron 30 días de duelo.
como ya lo había hecho antes, 10 veces al ir rodeando la tierra de Edom para dirigirse a las fronteras de Canaán, el pueblo se desanimó. Casi puedo decir que era la vez número 11. Lo que siguió es que habló el pueblo contra Dios y Moisés, diciéndole lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían a el maná que por 40 años habían comido. Inmediatamente el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió, eso es lo que leímos al principio, mucho pueblo de Israel. Las serpientes eran pequeñas, de medio metro, o lo que equivale a 50 centímetros, con manchas de color rojizo, con cabeza triangular. Eran ardientes debido a la fiebre que causaba la mordedura o el ardor de la misma. Tengamos presente que según el censo que ya habían hecho, 603.550 jóvenes menores de 20 años. Más si agregamos el resto de la familia, se cree que la población era no menos de 2 millones. Verdaderamente, hermanos y amigos, mucha gente. Entonces, el pueblo acudieron a Moisés y dijeron, según nos dice Números 21:7, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y enseguida dice que Moisés oró. El Señor le dijo que se hiciera una serpiente ardiente de metal y la pusiera sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, viviría. Así, con pocas palabras, el Señor estaba diciendo lo que sería la sanidad inmediata. También se puede usar la palabra urgente, que necesitaban aquellos que estaban agonizando producto del veneno de aquellas serpientes. Y así lo hizo Moisés. Tenían que mirar a la serpiente de metal. Y quiero que pongan atención. Mirar a la serpiente de metal, no al asta, para ser de esa manera sanos inmediatamente. El milagro de sanidad, repito,
fue instantáneo. Pero si alguien no miró a la serpiente, estando en agonía, por lo que usted piense, murió también inmediatamente. Muchos volvieron a la vida después de haber sido sentenciados a morir por el veneno de estas serpientes ardientes. El libro de Reyes, el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 4, nos dice que siglos después, Ezequías, que fue el rey de Judá número 13, y fue un siervo devoto del Señor, dentro de su reinado, destruyó o derribó todos los altares que adoraban donde había ídolos y los hizo pedazos. Y la serpiente de metal que Moisés había hecho, la cual se había convertido en objeto de adoración, llegó a su fin. Algo para ponernos a pensar. Si en un tiempo, muchos siglos atrás, Dios la usó como sanidad, no quiso que ella llegase a ocupar que no le pertenecía. La serpiente es un símbolo de Satanás y del mal. Pero hay una pregunta: ¿cómo puede ser un símbolo del Señor Jesucristo? En efecto, no es una figura de nuestro Señor Jesucristo, sino del pecado cargado sobre Él en la cruz. Y esto es lo que Nicodemo ignoraba, y como mi persona, millones y millones, yo también estuve en ese grupo, lo ignoran. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice: no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El versículo 10 agrega: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por las serpientes. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso lo que ha hecho, lo que hizo nuestro Señor y que muchos ignoran. La imagen de la serpiente muerta e impotente, levantada en un asta, simboliza la destrucción del pecado y del castigo de la ley. Y esto es motivo para darle la honra y la gloria de Dios. A la vista de Dios, estimados hermanos y amigos, el hombre está envenenado y agoniza en el desierto de este mundo. Pero el enemigo fue destruido y el aguijón del pecado fue quitado.
Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56, nos dice esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Le invito a que confíe y tenga fe y dé una mirada al dador de la salud y la vida. Él tiene el remedio espiritual que ahora, con mucha urgencia, usted y millones que no lo han aceptado, lo necesitan. El Salmo capítulo 34, versículos 5 y 6, nos dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Merece la honra y la gloria a nuestro Dios por este milagro. Isaías nos dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Qué hermoso, porque yo soy Dios y no hay más. A Nicodemo le dijo las siguientes palabras, y ahora a usted que las escucha, que le suplico ponga atención. Solamente son 15 palabras que se repiten en el versículo siguiente, o sea, el 16. San Juan 3, 15, 16. Escuche bien: porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, otra vez nos dice, mas tenga vida eterna. Al mirar, estimados hermanos y amigos, al Señor, usted encuentra un perdón inalterable. Así es, inalterable. No se va a alterar ese perdón. Él perdona y perdona para siempre. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 19, nos dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Escuche bien: y olvida el pecado de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Atención, atención, porque se deleita, es correcto, se deleita en su misericordia. Honra y gloria a nuestro Creador. También, al mirar al Señor, recibimos un amor insondable. Qué precioso. Es decir, que no se puede penetrar. Efesios capítulo 3, versículo 19, nos dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos. Repito, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y esto es lo que necesita la humanidad.
Por mirar al Señor, obtenemos una herencia incorruptible, según nos dice primera de San Pedro capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible. La otra palabra, incontaminada. La otra palabra, inmarcesible. Es decir, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para vosotros. Así es. Para usted, para su familia, para toda la humanidad, para el mundo entero. Hay algo más. Por mirar al Señor Jesucristo, adquiere el perdón de sus pecados y también una vida eterna. Él lo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Más adelante, en San Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, nos dice, mis ovejas, usted puede ser una de esas ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El siguiente versículo, y yo les doy. Mucha atención a lo que voy a leer. Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Invitados a mirar al Señor. Invitados a sentir la sanidad espiritual. Al principio dije que Él es nuestro médico divino. Él puede tomar cuidado y lo ha tomado. No ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y puede sanar a quien esté enfermo físicamente. Pero lo más importante, mi hermano y mi amigo, es la salvación de su alma. Ese cambio de actitud. Y puede perdonar toda clase de pecado que ha inyectado la serpiente antigua en su mente, en su vida, y ha pasado a sus propias generaciones. Yo los invito a que me acompañen en una oración y le pidamos a Dios su bendita guía o dirección. Señor, doy y damos gracias porque una vez más nos ha dado este gran privilegio que honra de predicar, de enseñar aquello que en su palabra está escrito como garantía. Nosotros no podemos enseñar nada de nosotros, nadie. Todo está en su palabra. Hermosas promesas. Y me he comprometido a decirles a quienes nos han escuchado que empiecen a mirarle a usted. Ya sea que ya lo haya aceptado o no lo haya aceptado, no debemos de perderlo, Señor. Es decir, debemos estar constantemente mirándolo y siguiendo sus pasos. Gracias, ciertamente, por la sanidad que ha dado y seguirá dando al cuerpo físico. Yo me incluyo, pero más por la sanidad espiritual. Bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Estoy maravillado de lo que mi Dios hizo.
como un pantano, allá un paraíso. La rosa de Sarón florece en los pantanos, hermosas mariposas formó de los gusanos, del odio entre las razas, nos transformó en hermanos. Estoy maravillado, Señor, de tus grandezas, me has dado la alegría en medio de mis